Bueno, vamos a dar comienzo al pleno de la sesión de hoy, día 28 de abril, con el primer punto del orden del día, que es aprobación, si procede, del acta de la sesión del pleno celebrado el 31 de marzo de 2022. Si hay alguna cuestión. ¿Votos a favor? Gracias. Se da cuenta de las resoluciones de alcaldía desde la número 377 hasta la 494 de 2022, quedando anuladas la número 410 y 442. Se da cuenta asimismo de la sentencia del Juzgado de lo Social número 5 de Oviedo, por la que se declara como el trabajador laboral indefinido no fijo al conserje del polideportivo desde la fecha en la que fue declarada o fue reconocida la incapacidad permanente absoluta de la persona a la que él había sustituido. Gracias. Ana. Buenas tardes. Periodo medio de pago a proveedores del primer trimestre de 2022. Los datos correspondientes al primer trimestre de 2022 son los siguientes. Ratio de las operaciones pagadas, 11,20. Ratio de las operaciones pendientes de pago, 363,50. Periodo medio de pago trimestral, 11,78. 2.4. Informe de morosidad del primer trimestre del 2022. Pagos realizados en el periodo medio de pago, 26,8, perdón. Pagos dentro del periodo legal de pago, número de pagos 412, importe total 388.593,78. Pagos fuera del periodo legal de pago, número de pagos 73, importe total 38.206,72. Intereses de demora pagados en el periodo 0. Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del periodo, periodo medio de pago pendiente 17,62. Dentro del periodo legal de pago al final del periodo, número de operaciones 132. Importe total 68.215,76. Fuera del periodo legal de pago al final del periodo, número de operaciones 4. Importe total 2.780,63. Perdón, gracias. Pasamos, si os parece, a ruegos y preguntas. Alicia, por ejemplo, bueno, por seguir un orden. Vale, Alicia. Hola, buenas tardes a todos y todas. En relación con las fiestas del Picadillo, quería preguntar por qué razón no fue cortada el tráfico en la Plaza de la Constitución y la Plaza de la Cruz, cuando no había un informe que fuera contrario, un informe de la policía local que fuera contrario en ese sentido. ¿Esa es la pregunta? Sí. Vale, Pelayo. No había un informe concretamente ni en contra ni a favor, en ese sentido, porque no existe ese informe, quiero decir, para el cierre de las calles. El cierre de las calles se hace, o este equipo de gobierno lo hace o lo viene haciendo, normalmente cuando existe una serie o concurre una serie de causas, como puede ser las actividades que el propio ayuntamiento, la Sociedad de Festejos Noreñense pueda realizar, o otros eventos que se puedan realizar. A ver, nosotros hemos visto ese informe, con lo cual existe y deja constancia de que no hay ningún inconveniente en poder cerrar las plazas estas. La petición se hizo en su momento simplemente por seguridad y mejora del disfrute de los vecinos. Tenemos un plan de movilidad que precisamente recomienda que se peatonalice el centro de Noreña, y tras la firma de las solicitudes y firmas de los hoteleros y comerciantes de la zona, ustedes se comprometieron a que iban a estudiar este asunto de corte de las calles, por lo menos puntualmente, y entendemos que en fiestas es lo más procedente, sobre todo por seguridad. En este sentido, en cuanto a la tramitación de esa solicitud, ¿en qué estado de tramitación estamos? ¿Qué se ha hecho hasta ahora? No se puede decir que existe un informe que no existe cuando no existe.
Ese informe del que usted está hablando es un informe que se hizo a fin de si se realizaba el corte o no para la colocación de terrazas, y así se describe en el mismo, en varios apartados y demás. Es un informe que además es exactamente el mismo informe para otras, digamos, colocación de terrazas, y no para el corte de una calle sistemáticamente o porque sí. Vamos, no ha habido una petición de informe para un corte de calle concretamente, sino para la colocación de terrazas. Otra cosa es que entiendo que de la sociedad de la que usted habla rechazaron poner la terraza y simplemente solicitaban un corte de calle, y a tal fin se les dio traslado, sin recibir este ayuntamiento contestación alguna, de la normativa municipal, en este caso de la ordenanza número 107 fiscal, en la que, bueno, pues ahí se explican y se detallan una serie de cuestiones para pedir o solicitar los cortes. Como ya digo, desde el equipo de gobierno se hacen cortes, a veces, no siempre, y en función de las necesidades de, bueno, pues de los eventos o de la concurrencia de causas que pueda haber para justificar la necesidad de los cortes o no. En este caso, el ayuntamiento propiamente no tenía una justificación, y lo que se pidió en este caso a los solicitantes era una justificación que a día de hoy no tenemos todavía contestación por parte de la misma, sí verbal, pero no por escrito, que era la renuncia a la colocación en este caso, de la terraza. Disiento en esa información, no sé si es una información interesada o que estamos dándole vueltas al tema. La petición en ningún momento precisamente hacía referencia a la colocación de ninguna terraza. Precisamente fue motivo ese por el que se denegó el cierre de la calle. Es decir, que no me puede decir que no hay un informe en el que dice que no existe ningún inconveniente, y la razón por la que se denegó en resolución fue justificando que no había una petición concreta para el cierre. La petición concreta para el cierre es, y yo creo que es muy sencilla de entender, que aquellos hosteleros que ya tienen ubicación de terrazas, sin falta de poner más, cuando hay aglomeraciones, porque estamos en periodo festivo, se acumula más gente en torno a una mesa, en torno a un grupo de personas, y lo que se buscaba era la seguridad de los ciudadanos. En ningún momento, y de hecho así consta en la resolución, en ningún momento fue por un interés de colocar más terrazas o menos terrazas. Entonces se está contradiciendo, y el informe de la policía local lo he visto yo y hace referencia precisamente a eso, que no existe ningún inconveniente en el cierre, que se deja, bueno, pues a resolución de alcaldía. Por otra parte, me gustaría que respondieran a en qué situación se encuentra esa petición de cada vez estamos siendo más conscientes de que la zona deberíamos de peatonalizar, cuando menos en situaciones puntuales, ya no digo periódicamente todo el año, pero es evidente que peatonalizar esa zona llega a ser una necesidad, pues, por seguridad ciudadana. Entonces, la pregunta, reitero, es ¿en qué fase está de tramitación o qué se piensa hacer con la solicitud y recogida de firmas por parte de los hosteleros y comerciantes en relación a ese tema? Vuelvo a insistir en que el informe no habla del corte de calle como tal, sino para la colocación de terrazas, que es para lo que se contestó ese informe, creyendo que era esa situación. Como no aparecía claro en la solicitud, se procedió a consultar verbalmente, y fue cuando se dijo que no era con ese fin, y por lo tanto, al no tener otro fin justificado, se les contestó que justificasen el fin, como reza en la ordenanza número 107, para poder articular o no, en su caso, un corte de calle, si era evidentemente por un interés particular o privado, y devengar aquello que se tenga que devengar, como se hace con cualquier vecino de este municipio, porque, insisto, el ayuntamiento no tenía previsto ese corte de calles por una cuestión de actividades. Entonces, no diga que existe o que vio el informe. Usted vio un informe que es el mismo informe en todos los expedientes de ampliación de terrazas que se concedieron para las fiestas. Todos aquellos que eran concedidos, que no concurría ninguna causa. Con respecto a la segunda pregunta, ¿en qué fase está el estudio? Está en estudio, como dijimos ya con anterioridad, no era una cuestión prioritaria ahora mismo para el equipo de gobierno.
No lo teníamos encima de la mesa, se iba a estudiar detenidamente, no iba a ser inminente, no va a ser inminente con carácter inminente porque estamos trabajando en una serie de proyectos y cuestiones que ahora mismo pues alteraríamos el ritmo de los trabajos y deberíamos de priorizar, y no lo vemos con esa urgencia que usted o premura que usted nos pide. Además, no sería, como ya comenté, una peatonalización a tal fin, porque las peatonalizaciones pues se hacen en sitios muy concretos y contados, y en este caso deberíamos de ir a una vía de tráfico restringido o algo similar, que también requiere de pues un estudio detallado y entiendo que de la consulta de los vecinos de la zona y de los negocios. Bien, en ese sentido es nuestra propuesta. No se trata de cerrar permanentemente el tráfico, sino tener el tráfico en esa zona tan confluida, pues controlado y como una medida de seguridad. En relación a las ordenanzas, al principio del mandato se modificaron una serie de ellas, bueno, pues de una manera un poco deprisa, sin el consenso entre los grupos políticos. Se quedó en aquel entonces que una vez que antes de que finalizara este mandato se realizaría una revisión buscando el mayor consenso político posible y con la vista puesta ya en optimizar el balance de gastos e ingresos del ayuntamiento. Entre otras razones porque existe un desfase considerable entre gastos por servicios e ingresos. ¿Se tiene previsto realizar esta revisión? ¿Cuándo? Bueno, se tiene previsto, como se manifestó a principios de la legislatura, por el medio pues surgió la problemática de la pandemia. Creímos conveniente que no era el momento, y menos ahora con la inflación y los precios, de retocar en este caso las tasas, los precios públicos al alza, que en la mayoría de los casos será lo que va a proceder, y por lo tanto lo que haremos es retomar después del verano esta cuestión e intentar por lo menos avanzar antes de que finalice la legislatura en algunas de las ordenanzas que tenemos, sobre todo más desfasadas. Gracias. Tenemos la resolución 409 del 2022 en la que se inicia un procedimiento de designación por libre designación para cubrir la plaza del subinspector de policía. La pregunta es, ¿se va a hacer una convocatoria para la presentación de candidatos? ¿Hay algún candidato ya? ¿Cómo se va a resolver esa libre designación? Alejandro. El procedimiento está previsto que sea promoción interna, según figura en la oferta pública de empleo del año 2021. Por tanto, se iniciará, cuando se inicien los trámites, será por esa vía. Primero habrá que modificar la relación de puestos de trabajo, puesto que hay una contradicción, digamos, de lo que figura en la RPT con lo que dice la ley. La ley prevé que sea libre designación, la RPT parece ser que contempla que sea por concurso o oposición. Entonces habrá que coordinar esos documentos y se hará cuando proceda. Gracias. Entonces entiendo que hay que hacer una modificación de la RPT, lo primero de todo, porque claro, no la vamos a cubrir por un procedimiento que no está previsto en la relación de puestos de trabajo, ¿no es así? Eso acabo de decir. Bien, estoy constatando y entonces preguntando que lo primero que vamos a hacer es la modificación de la relación de puestos de trabajo. Sí. Bien, gracias. Por otra parte, tenemos dos resoluciones de pérdida de subvención de las asociaciones Solidaridad con Benin y Asociación Asturiana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui. Nos preguntamos qué está pasando para que estas entidades pierdan las subvenciones. Sabemos que la causa es porque no aportan la documentación que se requiere como justificativa del gasto, y entonces nos preguntamos qué va a hacer este ayuntamiento de cara a futuras convocatorias y para solventar este problema que parece ser que
no afectó solo a estas dos entidades, sino a otras más que tienen dificultades a la hora de justificar el gasto. ¿En qué se puede estar fallando y qué se puede hacer para solucionar esta cuestión? ¿Y qué se va a hacer también con ese dinero que queda, digamos, sin repartir? Contesto yo, si te parece. Bueno, nada. La cuestión con las asociaciones de cooperación, que son las de Benín y las del Sáhara, perdieron la subvención porque pues no podían justificar, evidentemente, como dice la normativa, lo que tenían que justificar. Ese fue el motivo por el que perdieron la subvención. No hubo otro motivo, ¿vale? ¿Qué se va a hacer? Pues tendrán que hacer la justificación o alguna justificación de manera que se atenga a la normativa, porque intervención, si no, no lo va a dar de paso, evidentemente. No es una cuestión política ni es una cuestión tal, es una cuestión administrativa. Y tendrán que hacer lo que tengan que hacer las asociaciones, en este caso, estas dos asociaciones, para hacer las cosas o meter los gastos que se puedan subvencionar, en este caso. Gracias. Sí, efectivamente. Yo mismamente en la pregunta hice constar que la causa era que no habían justificado como prevé la ley y como figuraba en la resolución de concesión. Sí. La pregunta va encaminada en el sentido de qué medidas podemos tomar. Evidentemente, si no está bien justificado, no es ninguna cuestión política. No se pueden conceder porque vamos en contra de la ley. Eso Exacto. es evidente y da igual que sea una asociación de un estilo que de otra. Exacto. De hecho, ya pasó con otras asociaciones. La pregunta es, o mi propuesta es también que, hombre, pues teniendo en cuenta que tienen esa dificultad, yo propondría, o este grupo propondría, pues que se les asesore en ese sentido, que se haga una reunión antes de la convocatoria de las subvenciones, ya con las bases, y que, bueno, para analizar esas dificultades que tienen y dejarles bien claro que tiene que ir en ese sentido, Bueno, porque está claro que es reiterado un año y otro lo que está pasando. Bueno, pues Alicia, te puedo tutear, ¿no? Pues te comento que reuniones sí que hubo, y sobre todo por parte de intervención, para explicarles cómo iba el tema, ¿no? La cuestión es que se complicó, sobre todo hablando de una de las asociaciones, porque evidentemente, pues por motivo de COVID no podían traer a los niños en verano, que era una de las partes que se podía subvencionar, ¿no? Entonces ahí estuvo el problema. Quiero decir que otros años sí tienen la subvención porque pueden meter esa actividad, vamos a decirlo así de esa manera, ¿no? Reuniones, sí, ya las tuvieron, y no con nosotros, sino con intervención, el cual les explicó, en este caso Javier, que no está, les explicó lo que pasaba, cómo pasaba, cómo tenía que ser, qué documentación tenían que meter para poder ser subvencionables, ¿vale? Pero claro, el problema es que ellos no tenían la asociación no tenían esa documentación para poder meterla en ese momento. Gracias. Nada. En cuanto a la resolución 443 del 2022, vemos que hay diversas actuaciones en la piscina municipal por un importe de 47.863,63 euros. ¿Nos pueden detallar un poquito en qué consisten esas actuaciones? Yo creo que en el último pleno también lo había detallado, y en las últimas comisiones de las actuaciones. Era una mejora en la piscina mediana infantil, del pavimento y digamos que la estanqueada del vaso y la valla perimetral. Bien, cuando estamos hablando de la estanqueidad de la mediana y de la pequeña, nos referimos a las dos, la estanqueidad en cuanto a las filtraciones y todo esto de los vasos, ¿no? Gracias. Vemos una resolución también por la que se acuerda hacer una investigación de actividad a un nuevo negocio, un reciente negocio implantado en Oreña. Preguntamos cuál es la razón. No habíamos visto de momento ningún tipo de resolución de este tipo.
sin dar excesivos detalles, un poquitín de información al respecto. Desconozco ahora mismo cuál puede ser. Si es por la investigación de la actividad, entiendo que algo relativo a un tema urbanístico, de licencias, pero con esa información no puedo detallar. Ruego, por favor, que para el próximo pleno nos informéis. Por otra parte, tenemos la resolución. ¿Perdón? No puedo informar si no sé qué me está preguntando. No sé lo que. Quiero decir, se hacen múltiples expedientes de averiguaciones de disciplina urbanística, hay una serie de ellos, no sé exactamente, por eso lo digo que si están vinculados o tienen algo que ver, puede ser pues, por algún motivo, incluso por algún tipo de denuncia de alguien. Hay múltiples motivos por los que se puede, y tenemos varios expedientes con diferentes casuísticas. Bien, yo espero que en el expediente 447/2022 solo exista uno, ¿no? A eso pregunto. Por otra parte, tenemos una resolución en la que se autoriza la ampliación sin actividad de la empresa Juntamar. Nosotros entendemos que la ampliación ya estaba hecha. Y entonces, el sentido de esa licencia entendemos que se refiere a la legalización de la actuación, porque en sí la actividad ya estaba hecha. ¿Es así? No se te oye, Pelayo. Perdón. Sí, es así. Gracias. Y la pregunta es, supongo que son términos habituales, pero ¿por qué en ningún momento en la resolución se hace constar que lo que se está autorizando es una legalización de una actuación ya realizada? Yo recuerdo haber visto alguna cosa de estas y yo doy una licencia para hacer una obra cuando no está hecha, pero cuando ya está hecha, lo que doy es una licencia o autorizo esa obra legalizando la situación que existe. No sé si. Yo no le puedo responder en este caso a esa cuestión porque yo lo que hago son las resoluciones, firmo las resoluciones, no hago en este caso ni los informes ni utilizo el lenguaje técnico administrativo que se emana de los informes ni nada por el estilo y no le puedo dar una respuesta a lo que yo no conozco tampoco. Bien, gracias. En relación a este mismo tema, estábamos pendientes de la finalización, es decir, de la existencia de licencia de autorización para la ampliación de esa empresa. Estábamos pendientes del inicio de un expediente de sanciones derivadas del incumplimiento de la legislación urbanística. ¿Ya se ha iniciado el expediente? No. Esto lo he explicado también en múltiples ocasiones, se ha traído al pleno yo creo que también en múltiples ocasiones, hasta que no se hace la legalización no se puede aplicar la sanción. Disculpa, no te entendí bien. Hasta que Voy a no cerrar se. un poco porque. Sí, igual es el ruido de la ventana. Hasta que no se finaliza el expediente de la tramitación de la legalización no se aplica luego el de la sanción. Es decir, que en este momento, con la autorización de la ampliación ya realizada, estamos prácticamente al final, ¿no? Quiero decir, la obra ya está hecha. Inicialmente no hay que esperar a una ejecución porque la obra ya está hecha. No sería ya el momento de. Ya sabemos en qué consistió esa infracción, cuánto se cuantificó, porque ya sabemos el tipo de obra que ahora se legaliza. De cualquiera de las maneras, eso es otro expediente, eso lo había explicado en su día, que se tiene que hacer y se hará en su caso o no, en función de las cuestiones que tengamos, pero a día de hoy no me consta que el otro expediente esté todavía finalizado, tendría que revisarlo también y no le puedo dar concretamente los datos ni los pasos que vamos a hacer, porque como le he dicho antes, tenemos múltiples expedientes de disciplina. Todavía en el anterior pleno del mes pasado hemos traído otra legalización, hay una serie
de cuestiones y vamos al ritmo que podemos y sobre todo intentando pues acoplarnos también a los pasos que dan otras administraciones, que no solo dependen solo de este ayuntamiento, sino de otras administraciones. Bien, por supuesto que de este tema ya hablamos y de este tema pues tampoco se concreta nada. Damos respuestas siempre evasivas y creemos que ya es el momento de tener una información sobre la materia sancionadora y sobre todo cuando usted pone en duda de si se va a hacer, ya veremos. Caray, estamos ante un fragante expediente y una actuación de una infracción urbanística enorme. Entonces, llegar a decir que ya veremos si se hace o no se hace, bueno, me parece un poco ligero cuando acaba de admitir que todavía a lo mejor no es el momento. Pues tampoco es el momento de decir si se hace o no se hace. Bien, en cuanto a aquellos vertidos de acopio de materiales que se realizaron en la finca con varios camiones para efectuar el relleno y que la edificación cumpliese con la altura desde el suelo al alero, ese expediente entendemos que es otro expediente distinto del inicial y que también está en fase de tramitación. Así es. Gracias. Por otra parte, vimos varias resoluciones de incoación de procedimientos sancionadores en materia de tráfico. Nuestra pregunta es, hasta ahora, lo que va de mandato, recordamos muy pocos o ninguno de este tipo de expedientes. Entonces, la pregunta es, ¿qué ha cambiado para que a partir de este momento y no antes se estén incoando este tipo de expedientes y de sanciones? Y la pregunta que nos podemos plantear también es si antes es que no había infracciones o antes no se sancionaban. Bueno, hemos tenido un periodo de, digamos, pandemia en la que, bueno, pues el tráfico y la movilidad de las personas, como usted bien sabe, entiendo, doy por hecho que sabe, ha estado restringido y sí ha habido un periodo en el que las sanciones evidentemente no han proliferado, por así decir, porque era imposible que la situación, además de que los recursos del ayuntamiento en ese momento, y en este caso digamos de la policía local, como de otros departamentos, estaban volcados en la gestión de la pandemia y evidentemente no en buscar sanciones a los vecinos del municipio. Gracias. Este grupo municipal entiende que va más allá de todo eso, porque hay que tener en cuenta que este mandato empezó en el 2019 y la pandemia es del 2020. Entonces, ya como mínimo tenemos un año ahí en el que este tipo de actuaciones no se llevaban a cabo, con lo cual no queda justificado por el tema de pandemia. Más bien, nosotros lo vemos justificado por el hecho de que ahora tenemos una empresa que tramita y que gestiona estas multas y, bueno, en principio pues ya lo indicamos en su momento cuando se trajo la aprobación de ese contrato, que esperábamos que no hubiera una incidencia mayor de lo habitual en cuanto a sanciones en cuanto a sancionar infracciones. En ese sentido es nuestra preocupación. Por otra parte, por alusiones, lo mismo, este tema lo hemos comentado y lo hemos comentado en esta legislatura en varias ocasiones y en la anterior, cuando el Partido Socialista gobernaba. Cuando IPN accedió al gobierno municipal, se encontró con una situación que era de no sanción. Los agentes municipales manifestaron que la política municipal era la de no sancionar directamente. A este equipo de gobierno le pareció que eso no era así. Hacer cumplir la legalidad forma parte de la estructura municipal. En otro tipo de preguntas durante estos meses ha salido a colación otro tipo de posibles infracciones, las que se recogen dentro de los reglamentos municipales, y por lo tanto la obligación del ayuntamiento es hacer cumplir la legalidad. Sí, efectivamente hay una empresa, porque la manera de gestionar este tipo de sanciones
se decidió que fuese a través de una empresa, porque bueno, los recursos municipales en cuestiones de personal pues están, bueno, digamos que justos, y para no cargar el personal municipal con mayor gestión de expedientes, se decidió utilizar esa vía de externalización de servicios que existe prácticamente en más de una treintena de municipios asturianos. En este caso, no hemos inventado tampoco nosotros nada. Con respecto a eso, que hay que añadir que con anterioridad, además de no poner sanciones, si es que existían, como pasó en el periodo de la anterior legislatura del equipo que gobernó este equipo de gobierno, pues aquellas sanciones que se aplicaban o que se aplicaba el reglamento de circulación, pues no recaían, digamos, o no revertían en las arcas municipales. Y esto también se comentó, que por eso se optaba por recuperar la competencia sancionadora para que ese trabajo que estaban haciendo los agentes municipales de la policía local revirtiera, en este caso, en las arcas municipales y no fuese, pues en este caso, a la DGT, como iba. La explicación es bien sencilla. Hace unos años no se aplicaban las sanciones, cuando se empezaron a aplicar no revertían, por lo tanto no tramitábamos los expedientes en este caso, en esta casa consistorial, y cuando se decide recuperar la competencia sancionadora, elegimos también apoyarnos en una empresa externa para que gestionase ese tipo de expedientes. Sí, el procedimiento por el que llegamos a esta situación lo conocemos todos. No hace falta que... Por eso no le pregunté, porque lo recordamos todos. Lo que sí insisto es en que os rogaría, sobre todo, que este tipo de incoación de sanciones, rogaría que sea equitativo, pues porque vemos que cantidad de vehículos que están mal aparcados y, bueno, digamos, la política de educación, de dar un toque en un municipio pequeño donde tampoco tenemos muchas zonas de aparcamiento, sobre todo vinculados a los supermercados, pues bueno, puede tener una incidencia. Evidentemente, las sanciones y la infracción hay que sancionarla, pero bueno, rogaría que fuera con prudencia y con toques de atención. Y si luego no resulta, evidentemente, la infracción. Por supuesto, el que está mal situado en una vía pública requiere infracción, pero rogaría también que ese tipo de incoación de sanciones y de infracciones lo aplicáramos a todas las cosas que se hacen mal y que no deberían de hacerse, y en cambio sí son permitidas. Por otra parte, pregunto por los contenedores que están al inicio de la calle Las Carolinas, que llevan un tiempo ya bastante precintado. ¿Qué pasa con ellos? ¿Quién hizo esa instalación? ¿Por qué no se reparan? ¿Qué medidas ha tomado el ayuntamiento en relación a los mismos? Al igual que en las anteriores preguntas, es un tema ya que traemos desde hace más de 2 años. Esos contenedores, tenemos un pleito abierto con la empresa instaladora porque instalaron unos sistemas que después, con el tiempo, se vio que no, digamos, aparecieron unos defectos, o no sé cómo definirlo muy bien. Se han hecho un expediente a tal efecto, se han hecho valoraciones, se les ha requerido. Estamos en una fase de reclamación con la asesoría jurídica del ayuntamiento. Se ha procedido a hacer una reclamación formal de daños y perjuicios y demás. En este caso, ese contenedor se ha visto dañado en la tapa superior porque parece ser, por la comprobación que han hecho los técnicos, sin informe que se haya derivado de la misma, esa tapa no cumple con la suficiente rigidez para soportar, digamos, la carga y descarga de los materiales. En ese caso, lo mismo, no lo reparamos porque entendemos que ahora mismo, en el momento que estamos en el procedimiento, que aparentemente es ya un camino más corto, esperamos que se resuelva favorablemente al ayuntamiento y que en este caso la empresa corra con aquellos gastos a partir de ya, además de los que ya tuvo que
asumir el ayuntamiento y que se les han reclamado ya con anterioridad. Sí, a ver, efectivamente, claro que lo hemos preguntado varias veces, pero es que llevamos, pues yo creo que sobre la friolera de 2 años con este tema. Todos sabemos que los procedimientos de reclamación de daños, donde median pleitos, pues son largos, pero también entendemos que puede haber otras soluciones. Por ejemplo, sustituir o reparar los contenedores, ponerlos en uso y cargar ese coste, como así luego se va a cargar también en la reclamación de los daños. Lo que no podemos estar es 2 años esperando por el uso de unos contenedores que están en una zona pues que hay bastantes servicios de hostelería y que resulta necesarios. Entonces, nuestro punto de vista es que se deberían de reparar independientemente de que siga el procedimiento de reclamación de daños. Es mucho tiempo para estar sin esos contenedores, desde nuestro punto de vista, A tal fin, en ese caso, el contenedor en este caso es de papel y cartón. El mismo día que se nos notificó la avería, se repuso uno de refuerzo que trajo además la empresa Cogersa. Entonces, no es que estemos sin los contenedores. Atendemos las necesidades, en este caso las equilibramos con la problemática que están originando esos productos que se instalaron. Pero los contenedores existen, hay otros que están de refuerzo y reforzando el servicio para poder tener un uso y un servicio, en este caso a los hosteleros y a los vecinos y a todos aquellos que entiendan que tienen que reciclar. Bueno, este grupo municipal entiende que el tema de contenedores en Oreña es muy deficitario en varios sentidos. Primero, deficitario en las sustituciones de modelos que se hicieron que no resultan ser las adecuadas ni en capacidad ni en abertura de bocas para su uso. Se están sustituyendo en estos momentos algunos que evidentemente se quedó que se iba a hacer poco a poco, pero también estamos viendo, y le voy a poner el ejemplo en el que yo uso, por la parte de atrás de la rotonda de la calle Asturias, en que está totalmente rajado y la basura sale por él. Yo creo que esos contenedores urge sustituirlos cuanto antes. No estoy hablando de contenedores de reciclaje en este caso, estoy hablando de contenedores de materia normal, pero el tema de contenedores somos deficitarios. No estamos dando una imagen, después del tiempo que llevamos cambiándolos, invirtiendo dinero. Tenemos una perspectiva de en Oreña modelo de contenedores, aquí unos, aquí otros, estos rotos, estos sucios. El ruego y la pregunta, por favor. Pues ruego, por favor, que se revise el tema de los contenedores y que se sustituyan sobre todo aquellos que están rotos y que intentemos unificar un poquito en cuanto a instalación de contenedores, porque los que teníamos de reciclaje metálicos eran los que mejor resultaban. De hecho, el municipio vecino, Pola de Siero, mismamente lo ha puesto todo con ese tipo de contenedores y son los que están dando resultado y no problemas. Gracias. En cuanto a una factura de 2.000 euros, beneficiario Álvaro Nava Pazo, del plan CES, captura y esterilización y suelta de gatos callejeros. La pregunta es, ¿se trata de un abono mensual? ¿Justifica un número de actuaciones de esterilización llevadas a cabo? Señor Suárez Columna. Justifica un número de actuaciones en muchos casos variable, porque es para la captura y esterilización, incluso la adopción de alguna medida sanitaria si fuese necesaria en los animales. Normalmente pues es para una treintena de animales, dependiendo un poco de las actuaciones que haya que hacer en ellos. Gracias. Hemos visto que ya está iniciada la obra de la calle Ramona Rodríguez Bustelo. Se han talado todos los árboles que cerraban la finca. Esta tala de árboles la consideramos en una época no conveniente para los nidos y es totalmente consideramos que es totalmente contradictoria con la política que estamos siguiendo ahora mismo en el ayuntamiento, con Oreña en verde, con el tema ecológico, colocando cajas nidos en los riegos, en los árboles del Ecceomo, pero vemos que realmente los espacios naturales y donde realmente los pájaros están construyendo sus nidos por hábito, pues los estamos echando abajo.
Sabemos que es una obra que va a financiar el Principado de Asturias y que, bueno, que supongo que la contratación y todo sea a través de esta administración, pero, hombre, la responsabilidad de la actuación es del Ayuntamiento, entonces pensamos que hubo una falta de previsión en el momento de hacer esa tala en el caso de que resulte imprescindible. Gracias. Este equipo de gobierno comparte punto por punto lo que acaba de decir referente al tema de los árboles, pero no podemos compartir punto por punto lo que dice referente a la obra, a la ejecución de la obra. Nosotros no somos ni promotores, ni ejecutores, ni nada. En este caso es el Principado quien ha licitado y quien tiene la dirección de la obra. En su día le hemos trasladado también por múltiples cuestiones que, bueno, pues valorasen un poco las fechas y nos avisasen con antelación, y nos avisaron la semana pasada de que esta semana se empezaba. Por diferentes razones, entiendo que por causas que concurran con la empresa, por causas de disponibilidad de crédito del Principado, etc. Y nosotros ahí no hemos podido hacer ningún tipo de variación, más que sugerencias que en este caso no se atendieron, y por tanto pues ha pasado lo que usted ha descrito. Si en caso de que hubiera sido cuestión del Ayuntamiento, pues evidentemente se hubiera valorado como hemos hecho en otros lugares, en otras actuaciones que hemos hecho en el pasado. Sí, entiendo perfectamente la postura de este Ayuntamiento, pero no cabe duda que la responsabilidad final de esta actuación es del Ayuntamiento, puesto que va a ser una obra que se va a... quiero decir, no la ejecutamos, pero la recepcionamos y va a ser municipal, es decir, va a ser de titularidad municipal. Entonces, bueno, pues rogaría que para futuras ocasiones se prevea y se condicione bien el inicio de las obras. Por otra parte, tenemos una resolución... ¿Perdón? Sí, es que no me he explicado y quizás no se me ha entendido, pero... Perdón, perfectamente. Lo que creo que no me entendió fue a mí. No, perfectamente. Quiero decir que, evidentemente, la obra no la hace el Ayuntamiento, pero la responsabilidad la tiene que asumir el Ayuntamiento. Vamos a ver, se trata de una obra necesaria para la zona. Los procesos de contratación y económicos bien designados según la situación de cada gobierno, era una obra necesaria y por lo tanto se ejecutó ahora. Esa calle va a quedar con todos los servicios nuevos y renovados, y el procedimiento nos tenemos que acatar en el momento que llega, y no vamos a dejar pasar el momento porque la situación sea conveniente o no a la situación que usted describe. Bien, gracias. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con lo que acaba de exponer. Yo en ningún momento dije que se fuera a paralizar la obra, ni que la fuéramos a descartar por los nidos de los pájaros. No, digo que le demos un enfoque, un valor consistente y coherente con el resto de políticas municipales que estamos llevando a cabo, y entonces que para futuras ocasiones tengamos en cuenta esto y lo hagamos hacer valer en la medida de lo posible. Solamente es ese ruego. Señor Suárez. Y efectivamente, pero es que nosotros le hemos dado el valor. Lo que pasa que no tenemos, en este caso, capacidad de decisión sobre esa actuación, aunque usted diga que nos tenemos que responsabilizar. Yo no sé si usted entiende por responsabilizarse que el Ayuntamiento o alguien del Ayuntamiento se tenga que encadenar a los árboles para que no los talen. Pero, hombre, es que responsabilizarnos de algo que no podemos responsabilizarnos porque legalmente no estamos capacitados para ello, pues, hombre, más que eso no vamos a poder hacer. No, es que no lo vamos a poder hacer. No entiendo por qué usted insiste en que nos tengamos que responsabilizar de algo que es que a todas luces legalmente no podemos hacerlo. Y sí hemos insistido, incluso por más motivos de los que usted aduce, porque concurrían una serie de intereses pues para el Ayuntamiento, el tejido asociativo municipal y demás cuestiones en las que podríamos encajar la obra en otro periodo en las que fuese pues con mejores condiciones. Pero es que no ha habido manera de que este Ayuntamiento haya tenido capacidad decisoria sobre la actuación. Se lo acabo de describir. Entonces no diga que independientemente de eso nos tenemos que responsabilizar.
Es que lo único que podríamos hacer es encadenarlos a los árboles para que no hiciesen la obra. No se me ocurre otra cosa. Por favor, vamos a seguir. La obra necesaria se está ejecutando y llegará a su ejecución perfectamente. Perdón, el uso de la palabra en las alegaciones, quiero matizar que es muy dramático la respuesta del concejal hablando de encadenarse. Por favor, un poco de seriedad. Estamos hablando de ser coherentes en nuestras políticas municipales y rogamos exclusivamente que se intente en la medida de lo posible. Lo hacemos hincapié. Y nos gustaría saber si esas indicaciones y esos inconvenientes que vieron en el inicio de la obra constan por escrito y nos facilite una copia. No constan por escrito. De verdad, o sea, si por unos nidos, una calle nueva que se va a renovar, vamos a estar en un debate de más de 5 o 10 minutos, no me parece preceptivo. Por lo tanto, continúe con sus ruegos y preguntas. Entiendo que me está quitando la palabra en ese tema. Continúe. Y continúo, claro que continúo, pero entiendo que lo que usted considere o no considere, yo lo que ruego es simplemente una política de coherencia y me gustaría que esas manifestaciones de motivos por los que a lo mejor no era aconsejable empezar la obra ahora, nos gustaría que hubieran figurado por escrito. Simplemente eso. Gracias. Gracias. Por otra parte, tenemos una resolución 401/2022 de declaración de bien no utilizable de un camión grúa Iveco. Se ha procedido a la enajenación del bien mediante la adjudicación directa a una entidad llamada Grupo Bullabor por 2.305 euros. ¿Cómo se supo que esa persona manifestaba un interés? Dice que la adjudicación se hace porque presenta o manifiesta su interés en comprar el vehículo y si se ha procedido a información pública para saber si había alguna manifestación de interés por parte de otras empresas. En este caso, como hicimos en su día con la antigua barredora, la persona se puso en contacto con el ayuntamiento, por lo que nos habían trasladado, habitualmente el camión municipal iba a recoger ahí una serie de herramientas. Al ver que había un nuevo vehículo, preguntó qué se había hecho del antiguo, que le podía interesar. La intención era incluso de achatarrarlo, porque tenía una serie de deficiencias que no se le había pasado a la ITV en la última ocasión, no se le habían hecho una serie de cuestiones y que el valor estaba completamente ya por debajo de lo que podría ser el mercado. Él se interesó, hizo una oferta, como es alguien al que además habitualmente se le compra algún tipo de maquinaria, se vio la oportunidad de poder intercambiar ese tipo de maquinaria, monetariamente o como fuera. Y en este caso se hizo un procedimiento que usted vio para poder, en este caso, en vez de achatarrarlo, que sería enviarlo al desguace y digamos que no percibir ningún tipo de cuantía por el mismo, se le ha sacado el mayor provecho que se ha podido dentro de las condiciones que permite en este caso la legislación a la administración y también el mercado y el estado del vehículo. Bien, pues nuestra proposición es que en futuras ocasiones se saque a información pública, porque igual que esta empresa conocía el vehículo y manifestó interés en él, hubiera podido haber alguna otra persona y de esta manera se hizo, digamos, una compra-venta como si fuéramos personas individuales y representamos a una administración. Y ya para terminar, en cuanto al tema de luminarias, había quedado en el último pleno en revisar si nos había contestado en concreto a las preguntas que hicimos en sucesivos plenos y por las que acabamos haciendo una solicitud. Nos dijo que ya las había contestado y nosotros entendemos que no y solicitamos en el anterior pleno que se nos contestara por escrito. Las preguntas eran por qué faltan las medidas de luminosidad que indicaba la oferta técnica del adjudicatario y por qué falta en la documentación, en la firma del acta de final de obra, no está firmada por el responsable técnico municipal. Volvemos a insistir que
queremos una respuesta por escrito a esas preguntas. Gracias. De nada, gracias. Sí. Referente a esa última cuestión, se le ha dado traslado hoy contestación de lo que en este caso los técnicos, porque como yo lo manifesté en el último pleno, son cuestiones que, digamos, trascienden a lo que es la concejalía y por lo tanto se pidió que los técnicos informasen esa cuestión y se dio traslado hoy por la mañana de esas preguntas por escrito. Bien, gracias. Lo que nos preocupa y no nos gusta es que después de preguntar tantísimas veces por ello todavía se haya sido a día de hoy cuando se haya dado traslado a esas preguntas. Consideramos que merecemos una respuesta con más agilidad. De todos modos, gracias. Lucía. Sí, sí, buenas tardes. Bueno, mi primera pregunta es interesarme por el cierre del campo de fútbol de hierba artificial. Creo recordar que el coste de este cierre fue de 4.000 euros, hecho por una empresa de diseño. En su día, desde mi grupo ya comentamos que nos parecía una cuantía muy elevada para un cierre de un campo de fútbol que podía durar lo que durara. Bueno, pues estamos viendo cómo el diseño y el cierre de tan alto coste está roto, se está cayendo, nos está reparando. Entonces yo quiero saber, bueno, pues eso, ¿qué tienen ustedes previsto? Si esta empresa que nos hizo este diseño en degradados de malvas y demás se hace cargo de las reparaciones, o si después de gastar 4.000 euros vamos a tenerlo cayendo. Esa es la pregunta. Hombre, a ver, hemos hablado en el último pleno también de esta cuestión y hemos comentado que hay una serie de actos vandálicos. Yo no sé realmente si doy por hecho que se ha equivocado en la última exposición que ha hecho, pero no creo que podamos imputarle legalmente a un proveedor o un instalador los actos vandálicos de otra gente sin más, cuando ya han pasado casi 5 o 6 años desde la instalación de la misma y cuando no estamos hablando de defectos de servicio ni de trabajos realizados por la empresa ni de nada. Entonces yo quiero entender que usted se ha equivocado en la última parte de la pregunta y voy a dejarlo así, sin más, porque no le puedo decir otra cosa. No le vamos a imputar a alguien algo que no, con lo que no tiene nada que ver. Estoy totalmente de acuerdo con su respuesta. De hecho, lo hice un poco de forma irónica. Es decir, después de haber gastado 4.000 euros en diseño por el cierre perimetral, creo recordar, más 6.000, estaba 6.000. Es que estaba dudando entre 4.000 y 6.000 y me tiré a la baja. Bueno, pues reitero, después de haber gastado en un cierre perimetral de diseño 6.000 euros, entiendo que la empresa, lógicamente, no se va a hacer cargo. Pero yo en su día ya critiqué este gasto en ese cierre. Por eso, irónicamente, ahora está cayendo, se está rompiendo, gastamos otros 6.000 euros en diseño o hacemos un cierre que los operarios municipales puedan ir reparando, más acorde con el entorno, no gastamos estas cantidades ingentes en diseño. Por ahí va mi pregunta. Y es que quiero recordar que precisamente desde mi grupo criticamos ese gasto y demás. Puedo entender las críticas, que no guste, que no sea el color, que no sea del agrado, que no sea una serie de cuestiones. En su día, cuando se decidió o se optó por hacer ese tipo de cierre, pues fue por una cuestión no de estética, sino de práctica y funcionalidad y de legislación. Confederación no permite hacer ciertos cierres y cuando se nos dio la licencia para ese campo de fútbol se nos condicionaba a que no podíamos construir un murete ni hacer otro tipo de cierres que bueno, pues levantasen del suelo y no permitiesen la escorrentía, digamos,
del agua. Por eso hoy estamos con el proyecto de las casetas para erradicar, digamos, esa barrera que está en perpendicular, digamos, al campo longitudinalmente y acatar la normativa que se nos ha impuesto desde Confederación. Si usted se da cuenta, ese cierre pues no llega hasta el suelo tampoco. Se hizo de manera que no complicase o no buscásemos, pues digamos, un conflicto, en este caso, con la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. Y luego, independientemente de los gustos del color o de todo lo demás, que puedo entender que no lo compartan o no les guste, pero, hombre, no se ha hecho porque sí. Ahora que está tan de moda el porque sí, como central del Sporting, no tomamos las decisiones porque sí. Hemos acatado una serie de directrices que nos han abocado a tener que tomar esa decisión. Y evidentemente tenemos una serie de actos vandálicos, eso ha tenido un coste, como casi todos los elementos públicos. Mañana este ayuntamiento tiene un juicio también por un acto vandálico, en este caso una reclamación que sí hemos podido efectuar porque sí hemos indagado, hemos hecho una averiguación a través de las cámaras y tenemos una serie de indicios de quién ha podido ser, en este caso, pues, las personas que han realizado esos actos, y se ha denunciado y se les va a reclamar pues un cartel que se había puesto de Noreña en verde, que ha costado pues nada más y nada menos que 2.000 euros y no ha durado casi ni 2 meses. Y en ese caso sí lo hemos reclamado. Cuando se puede se reclama, o en otros casos el Parque Infantil de los Riegos ha sufrido una serie de actos vandálicos, y los juegos precisamente pues no son, o los elementos de los juegos o las reposiciones no son baratas. Veas el caso del columpio de personas con movilidad reducida. Tenemos un columpio, nos lo han destrozado, lo hemos reparado con los operarios municipales y a la semana siguiente nos lo han vuelto a destrozar, en este caso con la desgracia de que no hemos podido identificar a los autores de dichos actos vandálicos, y ese columpio cuesta 1.500 euros. Entonces, sí, las cosas son caras, cuesta dinero, los proveedores, los trabajadores tienen sus precios, y nosotros dentro de las necesidades nos intentamos amoldar. Por eso digo, podemos compartir o no criterios estéticos, pero técnicos o legales o directrices de otras digamos instituciones, pues hombre, yo entiendo que no ha costado poco conseguir la licencia de obra de ese campo de fútbol. Si además luego lo hacemos de manera que no cumplimos las directrices, entiendo que nos abocamos además de hacer algo mal a un conflicto con otra institución que para nada nos vendría bien a día de hoy. Bueno, creo que está usted desviando un poco el tema. Retomo, vamos a ver. Una cosa es hacer un cierre y otra cosa es pagar el diseño de un cierre, y ahí es donde está el quid de la cuestión. Creo que se pueden hacer cierres de muchos tipos, mucho más económicos, que puede haber un mantenimiento por parte de los técnicos, del personal del ayuntamiento. Estamos velando por el dinero público, que es para lo que estamos todos aquí, para que se gaste de manera correcta. Y entonces yo solicitaría, hay que tener en cuenta que actos vandálicos lamentablemente los hay, pues vamos a gastar menos en diseño, vamos a ser más prácticos, por ahí va mi intervención. Y en su día, vamos, ya me pareció una barbaridad en la zona en la que está, la función que tiene, el gasto que supuso, y fundamental es por diseño, no por materiales ni por demás. Entonces por ahí va mi crítica. Y mi ruego que para posteriores gastos pues que velen por la eficacia, menos diseño, más práctico y más eficaz, que el dinero público es de todos. Ese es mi ruego. Bueno, por otro lado, quería preguntar por el aforo de la actuación del Mago Nacho, que tuvo lugar la tarde del 19 de abril, coincidiendo con el Día de Huevos Pintos. Me gustaría saber qué aforo tuvo esta tarde esa obra de teatro. Sí, el aforo que tuvo la obra de teatro de Nacho el Mago, la actuación de... Pues más de 75 personas. Vamos, con el día que hizo se llenó casi.
Quiero decirte, además, que Dios con Carricoche y con todo, estaba más de 75 personas. Yo dejé de contar en 75. Muy bien, gracias. Sí, la verdad que el día estaba para eso. Vale. Otra cuestión. Bueno, que varias personas me preguntaron y así lo traslado, porque no supe dar respuesta. Vamos a ver. El paseo, la obra que se está finalizando, la prolongación del paseo en la zona de los riegos, en el río, en la zona de las piscinas. Entonces, la pregunta es, ¿qué coste tiene esa obra? Primero, ¿qué coste tiene esa obra para el Ayuntamiento de Noreña? 0. Vale. 0 euros. Bien. Creo que ya pregunté y esa fue la respuesta, que se hacía cargo la Confederación Hidrográfica. Bien. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿y por qué se hizo ese tramo del río y no se hizo prolongación por donde están los huertos municipales y demás? Porque, claro, lo que percibe la ciudadanía es que por ahí había paseo, aunque fuera por la otra parte del río. Eso por un lado. Por otro lado, esa obra quita parte de la zona verde de la piscina, una parte considerable de la zona verde de la piscina. Entonces, bien, coste 0 para el Ayuntamiento. Es una obra de la Confederación Hidrográfica, pero ya no sé el motivo por qué hicieron ese tramo y no hicieron un tramo para continuar con el paseo por otra zona de Noreña, ya que ahí no se ve esencial ni imprescindible ni. Esa es la pregunta. En este caso, la utilidad la marca la Confederación. Siempre hay un margen de 5 metros de servidumbre en todos los márgenes de los ríos. En este caso, desde legislación nacional, pero en este caso lo que depende de Confederación, en su día el guarda, pues entiendo que dentro de una de las múltiples funciones que hace, pues es informar de posibles actuaciones. Nosotros cuando hicimos los huertos nos pidieron no cerrar el margen de 5 metros, salvo con un boje vegetal que impidiese, bueno, pues el acceso sistemático de gente para, bueno, pues en este caso, evitar un poco los actos vandálicos en la zona o otro tipo de actuaciones. Esa parcela municipal no tiene salida. En su día habíamos hecho el paseo donde el caballón entre el centro de salud y la residencia de mayores, que sale a buena vista, y bueno, pues esto se vendría a completar las dos márgenes de la zona de riegos, sin perjuicio de que en el futuro se siga aumentando dichos márgenes o dichos paseos. En una visita reciente al municipio, el consejero de Ordenación del Territorio y Medio Rural manifestó junto con el equipo de gobierno que le habíamos trasladado el expediente en este caso no, la propuesta de un paseo fluvial que acabase en la zona, digamos, de la avenida de Oviedo con la calle de la Iglesia. Lo vio bien y dijo que, bueno, pues dentro de los fondos europeos veía bien que se aplicasen a esta senda. Por lo tanto, esto es una de las partes que ahora, en este caso, Confederación apremió al Ayuntamiento a que actuase sobre ella, sin perjuicio de que se vaya a hacer en adelante otras actuaciones que agranden el paseo, indistintamente por cualquiera de los dos márgenes. Ese margen estaba, digamos, cortado al paso, como indica, o el acceso al mismo, como indica la normativa, y por lo tanto, en este caso Confederación, además de requerirnos que se abriese, financió la actuación para continuar ese paseo. Claro, pero eso, la cuestión sería, ¿no hubiera sido más recomendable? Ahí perdemos terreno de la piscina, un terreno de esparcimiento, entonces considerable. Y ese paseo que se abrió, realmente beneficio para la ciudadanía, para continuar paseo, para abrir, no tiene ninguno. Entonces, ¿no hubiera sido más adecuado indicar a la Confederación Hidrográfica que iniciara ese paseo, que hiciera ese gasto, iniciando ese paseo fluvial que se quiere llegar hasta la avenida de Oviedo? Digo, es la pregunta. O sea, de acuerdo que tiene coste 0, de acuerdo que, pero
¿De acuerdo? El beneficio que nos aporta, ¿no hubiera sido mejor haber dicho, bueno, pues es perfecto, pero por favor iniciarlo en esta otra zona que es más necesaria o más conveniente, o iniciamos el paseo fluvial? Es que es la percepción que varios ciudadanos y que comparto, porque además estamos perdiendo mucho espacio en la piscina, ya con la pista de pádel, y bueno, pues es una piscina que está concurrida y que nos estamos quedando sin parcela. Esa es la cuestión. ¿Alguna pregunta más? Otra cuestión que me trasladan los vecinos, el cierre del parking de los riegos siempre que hay festivo. Es verdad que este año se retiraron los caballitos bueno, pues con mucha premura y enseguida estuvo disponible el parking, pero sí que estuvo un día previo a la llegada de los caballitos cerrado y allí hay muchas plazas de aparcamiento y se pierden. Entonces, el ruego que traigo hoy al Pleno es que por favor se procure ajustar hasta el último día el cierre del aparcamiento de los riegos, porque es muy demandado, necesario, y bueno, la gente la verdad que se queja bastante. No sé si os llegaron a vosotros las quejas, pero sí, es cierto que dicen, bueno, pues son los días, se pierde mucho aparcamiento, hay muchos eventos deportivos y zona deportiva por semana. Sí, bueno, eventos quizá no es la palabra, hay entrenamientos, hay clases, hay colegio, hay muchas cosas, y es un aparcamiento que siempre está lleno. Entonces, bueno, todos los días que se cierra es un perjuicio para los ciudadanos. Ese es mi ruego. Sí. Tenemos que compartir la postura de la concejala de Ciudadanos y portavoz, porque efectivamente el cierre de las calles acarrea una serie de molestias a los vecinos o a los usuarios que a diario pues necesitan transitar y no están de fiesta o no pueden disfrutar de las fiestas como el resto, y efectivamente lo intentamos ajustar al máximo, pero bueno, pues por cuestiones de operatividad a la hora de montar las atracciones y por también digamos un poco de seguridad para que no estén todos montando a la vez y hay algún tipo de problemática, pues se tienen que instalar las mayores atracciones digamos que de miércoles, y el jueves y el viernes el resto. Por eso se hace así, las fechas pues son así, hay que desplazar los autobuses escolares y hacer una serie de modificaciones que bueno, pues llevan siendo años las mismas, y que por desgracia no tenemos otra ubicación para en este caso para las atracciones, y tenemos que hacer allí sí o sí. Sí, usted me dice que el miércoles se empezaron a instalar, pero es que el parking estuvo cerrado todo el martes. Entonces, por ejemplo, pues cerrarlo el miércoles, y el martes es un día, por ahí va la pregunta. O sea, el martes la gente se percató de que estuvo todo el día cerrado y que no se instalaron hasta el miércoles. Ajustarlo lo más posible. Porque es una cuestión de operatividad para poder despejar digamos la explanada con la suficiente antelación. Si lo hacemos al miércoles, nos ha pasado en múltiples ocasiones que hay vehículos estacionados y no se puede comenzar el montaje, entonces eso dificulta también, y en otras ocasiones hemos tenido que retirar vehículos también, entonces eso dificulta mucho el trabajo, en este caso de los agentes que son los que gestionan ese corte. Por eso se hace de esa manera. El martes ya se indica que no haya vehículos, pero el miércoles es cuando se comienza a montar y llegan las atracciones, las primeras, las mayores, y a partir de ahí el resto. Gracias. En el pleno anterior, el señor Finca trajo como ruego a este pleno si se podía modificar la periodicidad de las juntas de gobierno, que tenemos 2 mensuales, según se aprobó en el pleno de organización. Hace ya muchos meses que estas reuniones se están celebrando sin contenido, es decir, se levanta la sesión y se cierra a los 5 o 10 minutos, suponiendo un gasto para el ayuntamiento, como se explicó en el pleno anterior. Entonces, yo desde nuestro grupo reiteramos este ruego. ¿Que tiene que existir juntas de gobierno? Por supuesto, pero quizás se puede modificar la periodicidad de las mismas. Entonces, reiteramos el ruego. Te puedo contestar si quieres. ¿Te puedo contestar? Sí. Punto 1. Evidentemente, no sé si habrás leído el acta de las juntas de este mes. Igual no lo has leído, ¿vale? Pero sí tiene contenido, eso 1. 2. Las juntas de gobierno son preceptivas, es decir, son obligatorias, cada 15 días.
No sé si son obligatorias. No, lo tengo. Sí. La secretaria lo Sí. puede confirmar. Como mínimo. Claro. Un mínimo cada 15 días. Un mínimo cada 15 días. Claro. Ahora se hacen 2 al mes. Claro, Dos pero al mes. Si lo que nos llega a nosotros es que el acta se convoca a las 8:15 y a las 8:20 no se da ninguna, no se trata ningún contenido, porque... Vuelvo a repetirte, Claro. y no quiero interrumpirte, es que no has leído las actas de abril, perdón. Bueno, creo que de abril nos llegó una, Bueno, pues creo que- pues pero bueno, pues igual tenemos 10, 15 o No es anteriores cierto, donde no es no había cierto. contenido. No es cierto. Entonces, Tiene contenido. Traslado. Tiene contenido. Tiene contenido. La sesión, como Repito, mucho, son tiene 5 contenido. Bueno, contenido que no se desarrolla. No, ¿Cómo que dice? Perdona, el contenido se da en la sesión. Perdona. Si la sesión empieza a las 8:15 y a las 8:20 se levanta la Te sesión... estoy diciendo que la Junta tiene contenido. El acta. Es lo que te tengo que decir. Con Bueno, esto doy por finalizada el ruego y la pregunta. Y yo digo que no se desarrolla ese Te contenido. estoy diciendo porque en que 5 minutos no voy a no se discutir, desarrolla. No, Lucía, no, te estoy ¿de acuerdo? diciendo porque lo puedo ¿De acuerdo? demostrar que la Sí, sí, Junta, sí. el acta de la Junta no te lo has leído, porque tiene contenido. El acto de la Junta me lo he leído, y Vale. tiene contenido. Son juntas que se convocan a las 8:15 Sí. y se acaban a las 8:20. Perfecto. Lo que no te dice en la normativa es cuánto tiene que durar, ¿De acuerdo? pero la información la tiene, que es lo que importa. No, por favor. Bueno, quiero que siga con la pregunta, por favor. Es que lo que no hay es, claro, no hay un intercambio, no hay una interlocución con nadie. Nosotros damos la información y el siguiente punto, que es ruegos y preguntas, o si hubiera algún tipo de otro punto que normalmente no se lleva, se trae todo a pleno, como así también se rogó en el inicio de la legislatura, se trae toda aprobación a pleno. No tenemos a la otra persona por cuestiones de enfermedad, no acude digamos, a la otra persona, que en este caso es Pablo, el portavoz de Concello, que está como miembro de la Junta, y no acude. Entonces nosotros no nos preguntamos a nosotros mismos, no podemos, no sería lo suyo que el equipo de gobierno se preguntase a sí mismo. Entonces no se formula esa interlocución y por lo tanto lo único que se hace se da un contenido mínimo, que es la información, que es lo que podemos hacer desde el equipo de gobierno. Evidentemente, pues es un contenido que es el que más o menos habitualmente llevamos a las comisiones, pero está desglosado porque se hace 2 veces al mes, en este caso en la Junta de Gobierno, por lo tanto es menos contenido aún de lo que se da. No hay un acta de 3-4 páginas, hay un acta con una página, que es lo que se da normalmente, habitualmente, 2 páginas en función un poco pues de las actuaciones que el equipo de gobierno lleve cada 15 días, pero es esa la cuestión, no tiene ese contenido que a lo mejor se espera porque no tenemos una interlocución con nadie, no podemos tenerla. Estamos todos de acuerdo, por eso en su día el señor Finca trajo el ruego de que si se podía modificar la periodicidad y lo reiteramos desde Ciudadanos. Bueno, pues la respuesta ya está dada. Perdón, Perdón, la respuesta ya está dada. Por favor, puede pasar a la siguiente. Ruego, pregunta. Bien, paso a la siguiente. ¿Qué pasa con el camión que se compró para regar y baldear las calles? Nada. ¿Está en perfecto funcionamiento? ¿El camión, la bomba, se siguen regando y baldeando las calles? Es una máquina de presión lo que se ha comprado. Ha estado trabajando ayer mismo en la calle de la Libertad. Vale, gracias. Bueno, y ahora quería reiterar un poquitín el ruego que hizo antes la compañera Licha. Vamos a ver. Desconozco, y es respecto al corte de las calles en festivos. Desconozco el informe al que se hizo referencia en este pleno. Lo que sí sé es que hay gran demanda popular para que se corte las zonas del Bermú, de la zona más concurrida en fiestas, por varios motivos. Por demanda popular, por seguridad ciudadana, porque hay un plan de movilidad que se pagó en su día que contempla también el cierre de esas calles y demás. Por apoyar a los hosteleros y comerciantes de la zona.
Entonces, no entiendo cómo este equipo de gobierno solo propone el cierre de esa zona cuando las actividades son las que organiza el ayuntamiento, que fue la respuesta que yo entendí que dio usted, y no en función de las necesidades. Porque entonces yo entiendo que es una demanda popular y que en festivos, no decimos ya todos los fines de semana, pero bueno, en festivos yo creo que sería por seguridad ciudadana, entre otras cosas. ¿Ese es el ruego? Perdona. Sí, es el ruego. Vale. Sí. ¿Algo más? Es la misma pregunta. Pelayo. Vale. Usted no creo que hayan pasado 5 minutos y nos ha dicho que hay una serie de quejas porque se corta el parking de Los Riegos, y las compartimos porque no somos ajenos a la problemática que se genera cuando se corta una calle. En este caso dice que hay un clamor que en la Plaza de la Cruz y las plazas no se corten indiscriminadamente o de continuo, o por los motivos que usted ha aducido de seguridad, o bueno, una serie de cuestiones que el equipo de gobierno ya dijimos que no compartíamos, porque no somos ajenos a la problemática que se puede originar a los vecinos, y porque en su día ya dijimos que no se pueden efectuar o no se deben efectuar cortes de calle prolongados en el tiempo, porque en ese caso lo que sí procedería sería estudiar si encaja un área de tráfico restringido que permita a los vecinos el uso de los viales para sus quehaceres, incluso cuestiones de emergencia. Y ahora nos dice también, nos añade que para apoyar a los comercios, hosteleros y demás. Y estamos de acuerdo. En su día este grupo luchó y peleó para quitar las plazas de aparcamiento de la Plaza de la Cruz, con la oposición del gobierno del PSOE, y tuvo que al final ser este equipo de gobierno quien hiciese esa gestión y quien llevase a cabo la inutilización de las plazas para ganar espacio para comerciantes, hosteleros y vecinos. También eso nos choca un poco porque, bueno, sí sería en este caso ya un agravio comparativo que pusiéramos de ejemplo o como finalidad una cuestión en concreto, como puedan ser los hosteleros o los comerciantes, y no pongamos en valor a los hosteleros y comerciantes de otros lugares de la villa. Entonces, ahí sí que choca también con lo que decía antes un poco, en que no deberíamos solo de actuar por impulsos o por intereses particulares. Deberíamos de estar a lo que dicta el interés general siempre, ya no voy a decir la mayoría de los casos, sino siempre, y es un poco lo que el equipo de gobierno pues intenta reunir. Ya les hemos trasladado que bueno, se va a estudiar, pero no es este equipo de gobierno sospechoso de no querer ganar espacio a los peatones. Lo estamos haciendo constantemente, hemos ampliado las zonas verdes, lo seguimos haciendo. Acabamos de hablar hace ahora escasos momentos de que se está ampliando el paseo fluvial de Los Riegos y de una serie de actuaciones, y por lo tanto lo acabo de también recordar, hemos retirado las plazas de aparcamiento de la Plaza de la Cruz, cuando el resto pues parecía que, o en este caso el equipo de gobierno por aquel entonces parecía no estar de acuerdo y estar en contra, más bien, pues hemos dado pasos, no somos nosotros, digamos, casi que el problema, sino hemos puesto soluciones, y muchas. Lo que no podemos es decir que en una parte de Noreña haya ciudadanos de primera y en otra de segunda. Tendremos que estar a lo que dicta el interés general siempre y valorar cuáles son los pros y los contras de las actuaciones, que es lo que nosotros queremos hacer, no tomar sino una decisión a la ligera, como he explicado antes con el cierre del campo de fútbol, que se toman las decisiones pues no porque sí, sino porque se valoran una serie de criterios, y en este caso lo mismo, queremos valorar una serie de criterios y no tomar las decisiones simplemente pues por impulsos o cuestiones particulares, valorando siempre por igual a todos los vecinos. Gracias. Bueno, después de todo el mitin que nos acaba de echar, ¿me podría usted decir cuántas plazas de aparcamientos hay en la zona de Los Riegos? Aproximadamente.
pues unas 90 y algo plazas puede ser que haya. Eso sumando el parking nuevo que se hizo también en la zona. ¿Y en la Plaza de la Cruz cuántas plazas de aparcamiento hay? En la actualidad, si no me equivoco, 4, más la calle que llega de arriba, que está enfrente de una serie de comercios, que hay ahí pues unas 10 plazas, 12 más o menos aproximadas, y que ahora que recuerdo, también en su día este equipo de gobierno, bueno, pues por una serie de actividades del comercio local, bueno, pues instaló una carpa en esa zona de la calle que va hacia el camino hacia Pedro Alonso, y el resto de grupos se nos echaron encima porque no se podían cortar las calles sistemáticamente ni para esas cuestiones, porque existían otro tipo de elementos urbanos o inmuebles en los que hacer esa serie de actividades y ejecutar ese tipo de tal. Entonces nos choca bastante que ahora hay este debate de repente cuando lo que se venía haciendo era lo contrario. Y yo creo que simplemente, y me suena un poco todo a que es ir a contracorriente de lo que dicta un poco lo que quiere hacer el equipo de gobierno con sus propuestas, simplemente por pura política o negación a lo que hace el equipo de gobierno, sin más. No se valora, al menos desde el prisma que lo hacemos desde el equipo de gobierno, que es del interés general de todos los vecinos, como he explicado antes. Bueno, gracias de nuevo por el mitin, pero es que yo no le preguntaba nada de eso. No le estaba preguntando ni para el pasado ni por posturas de otros partidos políticos. No, es que la pregunta está bien centrada. Vamos a ver. Hay una recogida de firmas en esa zona, que además me dice que si zonas hay recogida de firmas, hay un interés general, hay una clamor popular, y es que me sale usted por peteneras, perdone que se lo diga, me está comparando casi 100 aparcamientos con 5 aparcamientos, me está dando usted unas explicaciones que es que no se están centrando para nada en el tema. Entonces, bueno, y luego respecto a ciudadanos de primero y de segundo, demuéstrenlo con el itinerario peatonal accesible, que están obligando a cumplirlo en unos sitios y en otros, pues no. Entonces, volvemos a lo mismo, y no sé, yo simplemente traslado el ruego de que me parecía adecuado cerrar esa zona, que tiene 5 aparcamientos en periodos festivos, por la seguridad de los ciudadanos y por solicitud, y porque es una solicitud, una recogida de firmas y un clamor popular, nada más. Y espero que centren un poco las preguntas, igual que nos hacen a nosotros centrarlo luego las preguntas, las respuestas. No, otro ruego, a ver si se centran las respuestas. Bueno, ¿alguna cosa más? Sí, respecto a las resoluciones, vamos a ver, ahora me parece que lo perdí. No sé si perdí una resolución que tenía por aquí. Bueno, creo que lo tengo anotado. Vamos a ver, hay un gasto en CIN diseño de carpetas de protocolo por un importe de 843,37 euros. Claro, ante este importe tan elevado, mi pregunta es, ¿cuántas carpetas de protocolo se hicieron? 843,37 euros. Sí. ¿Cuántas carpetas? Si me pueden especificar. 50. 50 carpetas, 843,37 euros. Estamos pagando diseño, ¿verdad? ¿O qué estamos pagando? Las carpetas con unas fotografías del concejo. Gracias. ¿Se pidió presupuesto para este trabajo, por ejemplo? Sí. Gracias. Y siguiendo con las resoluciones, vamos a ver. En la resolución donde se otorga la licencia de apertura o instalación para Noval Junquera e Hijos, sin que se autorice el inicio de la actividad. Más abajo dice: antes de iniciar la actividad, el titular deberá solicitar autorización de inicio de actividad. 2. Recibida la comunicación, los servicios técnicos municipales previa inspección informarán el expediente. 3. Resolución de alcaldía, entre mayúsculas, autorizando, en su caso, el inicio de la actividad solicitada. Y subrayado, que en ningún caso podrá ejercerse con carácter previo a la notificación de esta última. Entonces, mi pregunta es, ¿se realizó esa inspección?
se dice que, entiendo que todavía no está autorizado. Entonces, en ningún caso se podrá ejercer con carácter previo a la notificación de esta última. ¿Esta parte de la resolución se está cumpliendo? Es mi pregunta. Hasta donde sabe este ayuntamiento, sí. Gracias. Gracias. Javier. Sí, gracias, Amparo. Buenas tardes a todas y a todos. Voy a empezar mi turno de ruegos y preguntas precisamente enlazando con la última pregunta de Lucía Canga, de Ciudadanos, que es exactamente la resolución de la que estaba hablando. Entiendo que esta resolución o esta, autorización de licencia es el punto de partida, en realidad, para acometer el plan de legalización, el proyecto de legalización que presentó la empresa Noval Junquera e Hijos, aproximadamente por el 2021, a principios del 2021. En esta misma resolución, efectivamente, vienen los informes preceptivos de las administraciones supramunicipales que intervienen en esta cuestión. Abreviando, lo que quiero decir es, a partir de este momento, hasta ahora, pues no se podía, realizar obra alguna. A partir de este momento, ¿qué tiempo tiene para ajustarse precisamente las obras, para realizar las obras que en esta misma resolución se mencionan la empresa Noval Junquera e Hijos? Pues ahora no les sé decir estrictamente el tiempo legal que tienen, pero entiendo que lo marca la legislación. Y si no va ahí es que a lo mejor pues no tiene un plazo concreto, pero debe de adecuarlo en la mayor brevedad. Gracias. Sí, la legislación sí marca unos plazos, las licencias no son eternas, tienen un tiempo. En fin, no importa si ya en otro momento nos lo comunican. Lo verdaderamente importante, o yo entiendo que verdaderamente importante de esta resolución es que a partir de ahora sí que no hay, entiendo yo, esa es la pregunta, no hay ningún impedimento para llegar a la legalización total de la empresa, de la obra realizada ilegalmente por Noval Junquera Hijos. Entonces, esa es la pregunta, es decir, este es el punto al que queríamos llegar para que se pudiera legalizar, o todavía falta alguna tramitación que a mí se me pueda escapar. Pues no le puedo responder con mucha firmeza porque no me conozco el expediente al completo, pero creo que esta es la última parte de la legalización propiamente, a falta de la consolidación de las obras que falten por ejecutar en este periodo entendamos de licencia. De acuerdo, gracias. En este tema nada más que preguntar. Efectivamente, ya se habló por los compañeros de una resolución en la que se trata de cubrir la plaza con carácter definitivo, la jefatura de la policía local de este ayuntamiento. Ya se nos explicó que es vía promoción interna y demás. Lo que sí me llama la atención es que no sé si es un lenguaje preceptivo para una resolución de este tipo o qué es lo que quiere decir, ¿no? Dice, resultando que en aras del eficaz funcionamiento de la policía local es necesario cubrir con carácter definitivo la jefatura de la policía local de este ayuntamiento. Hombre, ¿qué quiere decirse? Que hasta ahora el funcionamiento de la policía local tenía déficits por no tener este nombramiento con carácter definitivo, porque hasta donde conocemos parece ser no, estoy seguro que había una persona que ejercía y que ejerce todavía las funciones de
de jefatura local. Es decir, no es que nos estemos oponiendo, al contrario, nosotros ya pedimos desde principios casi de mandato que se cubrieran, entre otras, esta plaza, ¿no? Ruego, este es un ruego también, entonces, que a ver si, por favor, llevamos adelante, pues, por ejemplo, otra que nos parece tan importante o más en una estructura para la estructura de este ayuntamiento, que es la de encargado general. ¿De acuerdo? Gracias. Ese es el ruego. Gracias. Bien, paso a otra cuestión que tiene que ver con el plan corresponsable, y es lo siguiente. Vamos, yo he estado leyendo, en fin, veo que en el programa de las fiestas del Picadillo, concretamente el sábado 23 y el domingo 24, no sé si en alguna otra fecha también, pero en estas dos vienen dos actuaciones en los jardines del ayuntamiento, en fin, que está ligado a este plan de corresponsable. Yo no sé si realmente, no conozco el proyecto que tiene este ayuntamiento para digamos, la subvención que se nos ha dotado desde el Ministerio correspondiente de Igualdad y a través del Instituto Asturiano de la Mujer o del organismo que corresponde, ¿no? Ese. Bien, desconozco el programa, pero a mí me parece que utilizar estos presupuestos para unas fiestas no es aunque se pueda coger con pinzas dentro de la actuación correspondiente, de la justificación correspondiente, no va al fondo o no va en la línea en la que se ha creado esa subvención, ¿no? Y de hecho, pues mismamente, por ejemplo, yo no sé, mi pregunta más concreta es, se ha hecho un informe intermedio de ejecución que se debía de haber presentado antes del 11 de marzo de 2022. Le contestará Ana. Gracias. He informado en la comisión presente y sí, se presentó. Bien. Y en esa... El micro, por favor, si no, no se les va a escuchar. Sí, gracias. Bien. Y en ese informe figura el grado de consecución de los objetivos previstos, figura el grado de cumplimiento hasta ese momento, en fin, todo aquello que figura en el propio plan que pide para esta cuestión. Veo que desconoce los términos en sí. Le voy a explicar. Sí, se lo decía en términos generales, perdone, si quiere se lo leo entero, ¿eh? Día que por favor no se interrumpa la palabra, más que nada por el debate y que los asistentes puedan escuchar debidamente. En el informe intermedio lo que se pidió fue aquellas actuaciones ya realizadas cumpliendo con los objetivos, los parámetros de los menores y la descripción de las mismas actividades. Ese es el informe intermedio. Y no hay nada cogido con pinzas, sino que se ciñe todas las actividades al fin y al objeto de la convocatoria de la subvención. Bien, dos cosas. Primero, mi intención no es interrumpirla a usted en ningún momento, pero usted pone en mi boca una expresión que no tiene nada que ver con lo que quería decir. Y además lo tengo delante, era por abreviar, pero mire, son A, B, C, D, E, F, G y H. Son todas esas letras las que tienen que figurar en ese informe intermedio y se las podía haber leído. Era por abreviar, simplemente. Javier, no es necesario porque Ana es la persona que lleva ese plan y se lo sabe perfectamente. Pues por eso yo me he saltado la lectura porque daba por enterado que ya lo conocería. Pues gracias. Sin embargo, la interpretación que ella ha hecho es otra. Bien, insisto, usted me dice que no está cogido con pinzas. Mire, si quiere le leo las notas informativas que se le han pasado a este ayuntamiento, como a todos, me imagino. Por ejemplo, la nota 2. Y en la nota 2 pues le dice exactamente para qué es este plan,
¿Qué es el plan corresponsable? ¿Qué es lo subvencionable? Se subvencionan básicamente dos líneas. La uno, que son creación de bolsas de cuidado profesional. No voy a seguir leyendo porque usted seguramente conoce el despliegue de esa línea. Línea 2, creación de empleo de calidad en el sector de los cuidados. Es verdad que, por ejemplo, siguiendo más adelante, hay un apartado donde efectivamente podemos meter el ocio infantil y actividades de ocio infantil. Pero no podemos perder, entiendo yo que no podemos perder de vista cuál es el verdadero motivo de este plan. Y yo entiendo que, por ejemplo, pues se haga una actividad en horas, digamos, pues no sé, por semana o lo que sea, pero ¿cuándo necesita más conciliación familiar una familia, valga la redundancia? ¿El sábado y el domingo, que a lo mejor es cuando no trabajan? Eso por un lado. Y por otro lado, bien, ya que usted conoce, porque lo ha realizado, el informe intermedio, le ruego, le pido que nos lo pase cuando usted pueda. Bueno, pues reitero, no está cogido con pinzas. De hecho, el informe intermedio fue calificado por excelente porque estaba perfecto, con diagramas y todo, a pesar de que la convocatoria fue en muy corto periodo de plazo de tiempo. Luego, al respecto de las actividades y de la conciliación, yo entiendo que usted entiende la conciliación solo laboral, ¿no? Pues la conciliación es algo más que laboral, es mucho más amplia, y sí es en sábados y en domingos. Porque laboralmente los sábados y los domingos hay gente que trabaja, pero también hay una conciliación familiar, de cuidados a mayores y de otra índole. No es solo la conciliación familiar de lunes a viernes. Los sábados, domingos y festivos hay gente que trabaja. Pues justo esos días hay mucha gente en Oreña que se dedica al mundo de la hostelería y tiene que estar en sus puestos de trabajo. Pues puede ser una conciliación, por ejemplo. Pues claro ejemplo, y le enviaré en cuanto pueda el informe intermedio. Mañana mismo. Gracias. Así lo espero para mirarlo, porque ya que es excelente con diagramas y todo, pues me gustará verlo. Entiendo la conciliación, como usted dijo, un ámbito más amplio, no solo el laboral, evidentemente. Lo que ya no acabo de entender es por qué tiene que formar parte de un folleto de fiestas. ¿Me explico? Es decir, también aquí se ha dicho, se ha hablado anteriormente por compañeros de problemas en las subvenciones de algunas asociaciones por no poder presentar, bueno, lo que se les pide, con razón. Pero también en otras ocasiones se les ha tirado atrás la subvención, pues por temas mucho más, digamos, de otra índole, como por ejemplo no figurar el logo del ayuntamiento o de la entidad que financia esa actividad. Concretamente en este folleto no figura ni el logo del Instituto Asturiano de la Mujer ni del Ministerio de Igualdad. Solamente se cita en letra minúscula plan corresponsables, con lo cual la idea es que forma parte del programa de fiestas de San Marcos, no de un plan de conciliación familiar. ¿De acuerdo? ¿Contestas tú, Ana, o contesto yo? Contesta. No, contesta, por favor. Perdón. Como bien dice, es un folleto. Y los folletos son promocionales, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Pues qué mejor forma de promocionar esas actividades. Y evidentemente los carteles sí llevan ese logotipo. Lo que no vamos a poner es en el folleto de las fiestas del Ceomo, del Picadillo, ya me estoy adelantando yo a las fiestas, esos logos, porque si no ya no sería
un folleto de las fiestas, sino sería un folleto del plan corresponsable, pero mire, me acaba de dar una idea. Sacar la programación en un folleto del plan corresponsable. Me alegro que le haya dado una idea. Mire, lo que usted dice no está lejos de la realidad. No está en absoluto lejos. Mire, aquí figuran los logotipos de colaboradores, entiende, de quien pone la pasta para estas fiestas, ¿eh? Y ustedes están utilizando en concreto al menos 2 actividades que están financiadas por alguien que no figura aquí. Eso por un lado. Por otro lado, sí, efectivamente, los folletos sí figuran, los carteles vamos, es que si no sería grave. Yo lo digo porque en otras ocasiones, en subvenciones por concurrencia competitiva de este ayuntamiento, determinadas asociaciones se les ha echado abajo la subvención precisamente por no cumplir fielmente la letra pequeña con respecto a esto. Solamente era eso, no quiero polemizar más. Cuando es por una cuestión, perdonad, cuando es por una cuestión, y luego te doy la palabra, Ana, que no tengo ningún inconveniente. Cuando estaba usted hablando de asociaciones que pierden subvención por no poner el logo, ¿vale? Cuando pierden esa subvención por no poner el logo es en el cartel. Y en este caso, el plan corresponsables en todas las actividades que hace pone los logos que tiene que poner, porque si no, no se lo darían de paso. Y es obligatorio, y así lo lleva y lo hace porque lo tiene que hacer. Ana, si quieres comentar algo más. Por matizar, no fueron 2 actividades, fueron 4 de conciliación. Sí, yo solo mencionaba 2, como he dicho, al menos, dije 2 al menos. Bien, vamos a ver, señora alcaldesa, sí. No tengo aquí delante ahora mismo los pliegos de condiciones de las subvenciones de concurrencia competitiva, pero voy a dar por válido lo que usted dice. Hombre, es que perfectamente. Es así. Yo no le miento, ¿por qué le voy a mentir? Se lo creo perfectamente. Vale. Bien, ahora lo que me gustaría saber es qué opinaría de este folleto, qué opinaría pues el plan corresponsable, es decir, el organismo correspondiente. Pues opinará lo que tenga que opinar, claro. Porque evidentemente los carteles se le van a mandar con los logos. No quiero perderme. Yo lo que quería perdone, estoy hablando yo. Sí. Yo a usted no le interrumpo y usted se dirigió a mí. No, usted me interrumpe todas las veces que quiera. Usted se dirigió a mí y yo le voy a contestar. Bien, de acuerdo. Si no le importa. Para nada. ¿Vale? Le vuelvo a repetir. Los logos del plan corresponsables están donde tienen que estar. No hay más que decir al respecto. Bien, entonces quizás lo que no tenga que estar aquí son esas actividades. Esa es su opinión. Por supuesto. Exactamente, que no es la nuestra. Por supuesto. Y es la opinión que se extrae de leer el plan. Eso es lo que usted, claro, toda la lectura es subjetiva. Cada uno entiende lo que quiere entender y nosotros entendemos lo nuestro también. Tiene razón, eso es verdad. Bueno, siguiente pregunta, por favor. Sí, bien. Decía el concejal don Pelayo Suárez, en respuesta a intervenciones de compañeros anteriormente, algo que me ha gustado especialmente. Y decía, creo que textualmente lo anoté, hacer cumplir la legalidad es obligación del ayuntamiento. Estamos absolutamente de acuerdo. Y empezando por el propio ayuntamiento. También se ha mencionado aquí las sanciones, las numerosas sanciones que llevan viniendo a pleno. Yo no voy a entrar en si son merecidas, razonables o no, porque doy por supuesto que si la autoridad competente las cursa es porque así son. No voy a pensar otra cosa, eso está claro. Ahora bien, lo que sí quiero decir es que, por ejemplo, esta institución debiera de dar ejemplo, valga la redundancia, y vemos cotidianamente, todos los días, en la calle La Portilla, en un lateral de este ayuntamiento, frente a la propia entrada o salida de la oficina de la policía, pues vehículos mal aparcados,
o mal estacionados. Hay una raya amarilla en todo ese tramo y hay siempre vehículos. Además, innecesariamente, porque seguramente se me puede decir, es que los vehículos del ayuntamiento necesitan parar un momento, necesitan tal. Bien, de acuerdo, pues eso tiene una relativa y fácil solución, y es habilitar una zona para vehículos con autorización municipal. Pero lo que no puede ser es que pongamos sanciones a señores que están mal aparcados con razón y nosotros incumplamos esa misma normativa de tráfico. Eso por un lado. También en ese aspecto de cumplir, de hacer cumplir, vuelvo a insistir en el tema de los recibos del abastecimiento del agua. En mi opinión, como usted dice, en mi humilde opinión, se sigue incumpliendo la normativa correspondiente. El último recibo, que sería el del primer trimestre del año, realmente se facturan 2 meses, no 3. Al menos en este que tengo yo aquí en mi mano. No sé si es una excepción, una casualidad, pero esta es la realidad. También en ese aspecto creo que sería de justicia contestar las reclamaciones que los usuarios hicieron hace 9 meses con respecto precisamente a este tema, a unos cobros indebidos según la normativa, la propia ordenanza municipal. Al menos en un caso no se ha contestado y han pasado 9 meses. Bien, luego decimos que si se atiende a todo el mundo, que se atiende siempre, en cualquier condición, incluso fuera de horas, lo que sea. Sí, es cierto. Bueno, en este caso no. En este caso no es así. No es así y considero, discúlpeme si no estoy acertado en esa consideración, considero que es una falta más de consideración, valga la redundancia también, con que un ciudadano tenga que esperar 9 meses a la contestación de un simple escrito de reclamación, que además es un tema que atañe a una ordenanza que es muy concreta y que no es un tema, vamos a ver, que no se trata de hacer una síntesis de la Biblia, sino una contestación a unas cuestiones muy claras y concisas. Bien, ruego se conteste. Si no, tendremos que tomar otro tipo de acciones que yo, desde luego, siempre lo he dicho desde el principio del mandato, no me gustaría tomar. Gracias. Bien, seguimos. Hay una resolución, en fin, que es que regula el proceso de admisión a las escuelas infantiles, en la que simplemente quiero hacer un ruego, puesto que nuestro grupo no está de acuerdo. No sé si esto se puede hacer o no, lo primero, pregunto. Tanto en el apartado segundo de ingresos económicos como en el apartado tercero de composición familiar, consideramos de que no están justamente repartidos las puntuaciones según nuestro criterio. No sé si este ayuntamiento puede modificarlo o es algo que venga derivado del convenio que tiene suscrito con otra administración. La pregunta es esa. ¿Se puede modificar? Y si es así, ¿tienen ustedes interés en que tratemos este asunto o no? Sería mejor que lo tratase en la Junta General porque viene dictada por la Consejería. Entiendo que la respuesta es que nosotros no podemos modificar, este ayuntamiento no puede modificar esa cuestión. Bien, muchas gracias. De acuerdo. Pasamos a otro tema. Este es un tema menor, pero me ha llamado la atención porque son 2 resoluciones seguidas con fecha 4 de abril y el registro hay una variación de, pues, se lo digo ahora mismo,
de 41 minutos entre el primer registro de esta resolución y el segundo. No voy a dar datos, por supuesto, personales, pero en la primera resolución a un señor se le deniega la concesión de la tarjeta de arma que solicita, de una carabina de aire comprimido, por una razón que tampoco voy a leer, y en la siguiente, al mismo señor, con los mismos datos, con todo exactamente igual, se le concede. Pues será que habría habido un error, ¿me entiende? Y una cuestión que es un error administrativamente se subsana, cambiándolo y ya está. Sí, pero por lo menos se tendría que entonces comunicar que ha sido un error. O yo eso no me voy me voy a meter en cómo bien. Se hace la administración, los documentos. Simplemente vale. le digo que puede haber sido un error. Bien, puede serlo. Exactamente. O puede, está claro, ¿no? Porque si primero se deniega, luego se aprueba, evidentemente es que hubo un error. Sí, es que no quiero leer ciertos datos porque si no le importa, no, porque son personales, evidentemente. Y no tal, pero eso es lo que me lleva a hacer la pregunta, no es mera curiosidad. Vale. Bien, luego se lo dejo aquí a quien para que lo vean. Y bien, para terminar, quiero preguntar qué se va a hacer con Sonofe. ¿Qué se va a hacer? ¿Se van a cambiar los estatutos de Sonofe? ¿Se va a ir hacia el cumplimiento, como decía, de la legalidad el señor Suárez hace un rato? ¿Se va a ir al cumplimiento entonces de estos estatutos? ¿Se van a cambiar o qué se va a hacer? Porque en este momento los estatutos que dan cobertura a Sonofe no se están cumpliendo y, en fin, se supone que si están ahí será para algo. La pregunta es esa: ¿qué se va a hacer? ¿O qué se tiene pensado hacer? ¿Ir hacia el cumplimiento de esos estatutos o cambiar esos estatutos y adaptarlos a la realidad actual? Se está estudiando. Muchas gracias. Nada más. Pues muchas gracias a todos. Doy por finalizada la sesión plenaria. Gracias.